Muy buenas para todos, mañanas, tardes, noches. Estamos aquí para aprender alguito y en este video mi voz sigue un poco estropeada por la fiebre y la gripe, pero mucho menos que antes. Pero no importa, en este video vamos a resolver la derivada de la tangente por definición. Entonces, nosotros sabemos que la derivada de la tangente de x con respecto a x es igual a secante cuadrado de x. Esta es la hipótesis del problema. Esto es lo que tenemos que demostrar, que por cierto, la derivada también se puede escribir de manera resumida como tangente prima de x, y de hecho es así como la vamos a denotar en la mayoría del resto del problema. Entonces, ¿qué significa derivar algo por definición? Ustedes ya saben. Dada una función f de x cuya derivada es f' de x, pues la derivada por definición de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f evaluada en x más h menos f de x, todo eso dividido pues entre h. Entonces, recuerden que nosotros ya hemos resuelto este problema de derivada por definición para las funciones seno de x y coseno de x, como pueden ver en la esquina superior derecha de este video, que voy a referenciar dichos videos mediante pestañas. Entonces, de esta manera, aplicando esta definición para la tangente, vamos a tener que la derivada de la tangente o tangente prima de x va a ser igual al límite cuando cuando h tiende a 0 de la tangente evaluada en x más h menos la tangente evaluada en x, todo esto dividido entre h. Y antes de proceder con cualquier tipo de cálculo, vamos a evaluar el límite. Normalmente las derivadas por definición resultan en principio, al evaluarlas, en límites indeterminados. Evaluar el límite significa que donde tengamos h vamos a poner 0. Esto va a ser tangente de x más 0 menos tangente de x, esto entre 0. Entonces esto va a ser igual a tangente de x menos tangente de x entre 0. Y pues vaya, esto va a ser 0 sobre 0 y esto es indeterminado. Es una indeterminación de tipo 0 sobre 0, la que normalmente tendrías en una derivada por definición. Entonces, dado que tenemos un límite indeterminado, tenemos que hallar la manera de levantar dicha indeterminación. Probablemente eso requiera del uso del límite notable del seno, que bueno, eso ya lo introduciré más adelante cuando corresponda, si es que corresponde. Pero volvamos ahora a nuestra derivada por definición. Entonces, tangente prima de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de, abrimos fracción, tangente de x más h menos tangente de x entre h. Entonces, lo primero que se me ocurre hacer es desarrollar este término de la tangente de la suma. Como ya sabemos, la tangente, o deberíamos saber, la tangente de x más h va a ser igual a la tangente del primer término, que va a ser x, más la tangente del segundo término, que va a ser h, todo eso dividido entre 1 menos la tangente
del primero por la tangente del segundo. Esta es, recuerden, la identidad de la tangente de la suma. En el numerador va el mismo signo que se tiene dentro del argumento, que es un más. Y en el denominador va el signo opuesto, menos. Aquí hay un más, aquí hay un menos. Entonces sustituyamos. Si a esto le llamamos ecuación 1 y a esto le llamamos ecuación 2, pues sustituimos 2 en 1 para obtener el límite, o mejor dicho, tangente prima de x, derivada de la tangente de x con respecto a x, o tangente prima de x va a ser igual entonces al límite cuando h tiende a 0 de, abro mi fracción, de tangente de x más tangente de h entre 1 menos tangente de x por tangente de h. Todo esto, recuerden, era simplemente la tangente de x más h, y a esto le tengo que restar la tangente de x. Y todo esto, recuerden, todo el numerador estaba dividido entre h. Y ahora tenemos que ver qué toca hacer. Hay que ver qué se debe hacer ahora. Y se me ocurre sacar mínimo como un múltiplo al numerador. Hagamos eso. Sabemos que el mínimo común múltiplo del numerador va a ser simplemente el denominador de este primer término. Es decir, el mínimo común múltiplo, el MCM, va a ser 1 menos tangente de x por tangente de h. Por lo tanto, vamos a tener que el numerador se va a transformar de la siguiente manera: tangente de x más tangente de h entre 1 menos tangente de x por tangente de h, esto menos tangente de x, se va a convertir simplemente en tangente de x más tangente de h menos tangente de x, que multiplica al denominador, al mínimo común múltiplo, 1 menos tangente de x por tangente de h, y todo esto dividido entre el mínimo común múltiplo, que era el denominador del término original, es decir, 1 menos tangente de x por tangente de h. Esta ecuación quedó bastante grande, así que voy a hacer un poco de zoom out, voy a alejar un poco para que puedan verla completa. Este era originalmente el numerador, esto es en lo que se va a convertir el numerador ahora, que he sacado mínimo común múltiplo. Entonces, si esta era la ecuación 3 y esta es la ecuación 4, sustituyo cuatro en 3 para obtener, y ahora ya puedo volver con mi enfoque original de 100%, que la tangente prima de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de, abro mi fracción, y esto va a ser ahora
tangente de x más tangente de h menos tangente de x que multiplica a 1 menos tangente de x por tangente de h cierro paréntesis. Y ahora veo que esto me está quedando más grande de lo que tenía planeado. No pasa nada, puedo moverlo todo un poco hacia la derecha. Y ver si me queda todo dentro del cuadro. No exactamente, pero casi. Entre el mínimo común múltiplo original. Recuerden, seguimos únicamente en el numerador. Y esto entre h. Todo esto estaba dividido entre h. Bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ver qué ocurre ahora. Vamos a ver qué ocurre ahora. Entonces, puedo hacer la distributiva. Sí, hagamos esto un poco, quizás un poco más pequeño. Y voy a guiarme para escribir más pequeño también. Tangente prima de x va a ser igual, entonces puedo hacer la doble c. Esto a fin de cuentas es h entre 1 y me va a quedar este por este y este por este. El de la c grande va a quedar en el numerador y el de la c pequeña va a quedar en el denominador. Y de una vez puedo hacer esta distributiva por acá. De hecho, bueno, hagamos primero. Voy a hacer la distributiva por acá y van a ver que esto va a ser límite cuando h tiende a 0 de tangente de x más tangente de h menos tangente de x menos... aquí va a quedar más, estoy haciendo esta distributiva. No solamente estoy haciendo la doble c, sino que estoy haciendo la distributiva en el numerador más alto. Tangente cuadrado de x por tangente de h. Y todo esto va a estar dividido entre 1 menos tangente de x por tangente de h por h. Esto es lo que me queda. Y dense cuenta de que esta tangente pues se cancela con esta tangente. Entonces me va a quedar que la tangente prima de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de tangente de h menos tangente cuadrada de x por tangente de h. Todo esto dividido entre 1 menos tangente de x por tangente de h. Todo esto multiplicado por h. Ahora fíjense en lo siguiente. En el numerador yo puedo sacar factor común tangente de h. Y lo voy a hacer. Voy a escribir únicamente el numerador y voy a manipularlo. Entonces, tangente de h menos tangente cuadrado de x. Esto es tangente de x por tangente de x por
tangente de h. Puedo sacar factor común, tangente de h. Que multiplica a 1 menos tangente cuadrado de x. Y esto no está quedando exactamente como yo habría pensado. Vamos a ver si en alguna parte... Ah, correcto, esta tangente cuadrada es positiva. Lo siento, aquí va un positivo. Vaya, excelente, qué bueno que me equivoqué. Ahora, ¿cómo es que yo tenía un pensamiento sobre lo que debía quedar? Yo sé que la tangente, la derivada de la tangente de x es secante cuadrado de x. Por lo tanto, yo sé que en alguna parte me tiene que quedar una secante. Si tenía 1 menos tangente cuadrado de x, eso no es exactamente una secante. Pero yo sé que 1 más tangente cuadrado de x, esto no sea que es igual, será secante cuadrado menos secante cuadrado más 2, no sé. Secante cuadrado más 1, no lo tengo muy claro. Pero sí sé que 1 más tangente cuadrado es secante cuadrado de x. Esto es una identidad de las fundamentales de la trigonometría. De hecho, se deriva de la identidad fundamental de la trigonometría. Entonces, yo ya sé que el numerador me va a quedar de la siguiente manera. El numerador, que originalmente, esto es un pequeño inciso. El numerador, que es tangente de h más tangente cuadrado de x por tangente de h, yo ya sé que eso va a ser tangente de h que multiplica a secante cuadrado de x, y ya tengo la secante cuadrado de x que necesitaba que apareciera, que hace que todo esto tenga sentido. Entonces, si a esto le llamo ecuación 5 y a esto le llamo ecuación 6, voy a obtener yo que, sustituyendo 6 en 5, voy a tener que la derivada de la tangente de x va a ser igual al límite, pues cuando h tiende a 0, de tangente de x más h menos... No, disculpa, me fui muy a lo básico. Tangente de h que multiplica a secante cuadrado de x. Todo esto dividido pues entre 1 menos tangente de x por tangente de h por h. Y desarrollemos pues, este paréntesis tengo que cerrarlo aquí. Desarrollemos pues esta expresión. Vamos a reorganizarla de manera conveniente. Tangente prima de x es igual, va a ser igual entonces al límite cuando h tiende a 0 de, pues voy a hacer algo interesante. Voy a escribir esto como la tangente. Sabemos nosotros que la tangente es igual a la tangente de h es igual a seno de h entre coseno de h. Entonces, en lugar de tangente de h voy a escribir seno de h sobre coseno de h, esto multiplicado por la secante cuadrada de h, y recuerden que todo esto estaba dividido entre 1 menos tangente de x por tangente de h
todo esto pues por h. Entonces, tangente prima de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de vamos a organizar esto de manera conveniente. Seno de h entre h. Perdón, esta secante cuadrado no es de h sino de x, aquí arriba. Déjenme ver hasta qué tan arriba. No, solo en ese paso estuvo incorrecto. Muy bien. Por 1 sobre 1 menos tangente de x por tangente de h y esto va a ser pues secante. Entonces esto va a ser secante cuadrado de x y así fue como reorganicé la fracción. Y esto está multiplicado por el coseno de h, prohibido olvidarlo. El coseno de h que estaba aquí, hice una pequeña doble c y queda en el denominador de manera definitiva. Eso es lo que termina ocurriendo. Muy bien, entonces yo quiero separar este límite en dos límites. El límite de seno de h sobre h, porque yo sé este es el límite notable, lo que me quedó aquí. El límite notable es que el límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h es igual a 1. Yo sé que este límite es notable, da igual a 1. Entonces yo quiero separar este límite en el producto de dos límites distintos. El límite, es decir, yo quiero decir que este límite quiero separarlo como desde el límite del producto al producto de los límites. Es decir, en lugar de tener L como el límite de los productos, quiero tener límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h que multiplica al límite cuando h tiende a 0 de, abro fracción, secante cuadrada de x dividido entre 1 menos tangente de x por tangente de h por coseno de h. Y quiero cerrar este límite de esta forma. Claro, si recuerden que en principio yo definí esto como L. Entonces L también va a hacer esto si y solo si estos dos límites existen de forma individual. Entonces, este yo sé que existe porque es el límite notable. Y este no lo he evaluado, tendría que evaluarlo. Límite, digamos que L2 es igual al límite. A ver, este primero vamos a decir que es L1. Todo esto de manera sumamente organizada. Esto va a ser pues L1, el primer límite, y el segundo límite va a ser L2. En otras palabras, yo estoy postulando que L sea igual a L1 por L2, pero esto es un postulado, esto todavía no está verificado. Entonces, L2, para que esto sea verificado, L2 tiene que también existir. Si L2 existe, esto puede hacerse. Efectivamente, el límite del producto puede subdividirse o puede replantearse como el producto de los límites individuales. Entonces, límite cuando h tiende a 0 de
secante cuadrada de x dividida entre 1 menos tangente de x por tangente de h por coseno de h. Y vaya, evaluemos L2. Simplemente, donde tengamos h, ponemos 0. Esto va a ser secante cuadrada de x entre 1 menos tangente de x por tangente de 0 por coseno de 0 entonces L2, esto va a ser secante cuadrado de x. La tangente de x es simplemente tangente de x, pero la tangente de 0 pues va a ser 0 y el coseno de 0 va a ser 1. Entonces L2 es simplemente secante cuadrado de x, porque claro, este término se hace 0 y te queda simplemente la secante cuadrada dividida entre 1. Entonces L2 existe. L1 ya sabemos que es límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h es igual a 1. L1 también existe. Entonces si L1 y L2 existen, si L1 y L2 existen, implica que L también existe y es igual, y L igual L1 por L2. Entonces nosotros teníamos básicamente tangente prima de x era igual a L, a ese límite grande. Y ya verificamos que L es igual a L1 por L2, porque vimos que tanto L1 como L2 existían. L1 daba 1, L2 daba secante cuadrada de x. Por lo tanto, la tangente prima de x es igual a secante cuadrada de x, que es igual, en otra notación, a derivada respecto a x de la tangente de x. Y ahí sonó mi alarma de que esto tenía que terminar. Muy bien. Entonces, esto es todo por este video. Vamos a cerrar esto en un recuadro para que quede claro que esto se acabó. Excelente. Y hasta aquí llegamos. Ya se han cumplido los objetivos del video. Si te gustó le puedes dar like. Si no te gustó le puedes dar dislike. Si tienes alguna duda, idea, palabra de agradecimiento o de desagradecimiento, puedes hacérmelas llegar en la caja de comentarios. Si te gustó el contenido del video y además su estilo, y te gustaría ver más como este, te invito a suscribirte y a activar la campana. Si te interesa que este video le llegue a más gente, puedes compartirlo en tus redes sociales. Creo que eso me ayudaría bastante. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Estuvimos aquí para aprender alguito y espero que lo hayamos logrado.